Bien. La definición de obstrucción nasal es un síndrome caracterizado por la dificultad de pasaje de aire por fosas nasales. Tienen distintas etiologías. Puede ser de tipo orgánico o anatómico o de tipo funcional. Bien, las funciones de la región rinosinusal es la respiración, el olfato, la caja fonatoria y la función inmunológica de la mucosa respiratoria. La clínica, ¿qué es lo que va a sentir nuestro paciente? Va a tener respiración bucal, insuficiencia ventilatoria nasal, congestión nasal, ronquidos, apneas del sueño, alteración de ritmo respiratorio, faringitis crónica, eso es por la respiración bucal. Deformidad facial, la famosa facies adenoidea, voz nasal y alteración del olfato. Puede tener anosmia, hiposmia o caposmia. Y las complicaciones son las sinusopatías, o sea, sinusitis aguda crónica, faringitis atróficas o hipertróficas, laringotraqueobronquitis, una otitis media aguda, otitis media serosa, mala oclusión dentaria, malformaciones faciales y cefaleas. También habría que incluir que el asma en el paciente asmático se complica más, dada de que la función, una de las funciones es la función inmunológica o también la función de limpieza del aire. Normalmente nuestros pacientes, la función de la nariz es a través de los cornetes, es calentar el aire que nosotros respiramos y también limpiarlo. Los cornetes sirven de filtro. Entonces, cuando entra el aire por la boca, no se cumple la función de humedecer, limpiar y calentar el aire que nosotros respiramos. Es por eso que cuando uno respira por la boca está más seca y el paciente que tiene tendencia al broncoespasmo puede empeorar la frecuencia del broncoespasmo. Vamos a tener en las de tipo orgánico en adultos y adolescentes, vamos a tener la desviación septal, la hipertrofia de cornetes, poliposis nasal, tumores de cabo o rinosinusales, la insuficiencia valvular, la alteración de la pirámide nasal y los traumatismos nasales con laterorrinea y o desviación de tabique. También vamos a tener en niños hipertrofia adenoidea y o amigdalina, imperforación de coanas, imperforación de narinas y los cuerpos extraños. Y las que son de origen funcional, que ya han tenido su clase, que son la rinitis alérgica, la rinitis específica, la rinitis infecciosa o la rinitis medicamentosa. ¿Sí? Algunos medicamentos, como los beta bloqueantes, pueden producir hipertrofia de cornetes. La alteración de la pirámide nasal, vamos a tener malformaciones traumáticas en parto complicado o congénitas. Podemos tener microrrinia, nariz sencilla de montar por causa traumática o congénita. Podemos tener casos de sífilis, congénita o enanismo, imperforación de coanas, trauma, y el diagnóstico es el examen físico, tomografía de senos paranasales y el tratamiento es netamente quirúrgico. ¿Sí? Acá tenemos un paciente, es la típica nariz sencilla de montar. Muchas veces esto vemos en pacientes que tienen traumatismos constantes de la nariz, como los boxeadores, por ejemplo. ¿Sí? Y vamos a tener lo que se llama laterorrinea o nariz torcida, que acá lo que se ve es que la nariz es asimétrica. Si uno pone simplemente el bajalenguas o un lapicero desde el entrecejo hasta el arco de Cupido, uno comprueba que no está la misma definición de la nariz de un lado y del otro. ¿Sí? Eso es consecuencia de un traumatismo mayormente. Por ejemplo, acá podemos ver una laterorrinea también bastante pronunciada, que esto también genera desviación de tabiques. Nosotros vemos acá, así como está desviada de manera externa, de manera interna el tabique también se desvía. ¿Sí? La insuficiencia valvular es un colapso alar durante la inspiración. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros respiramos profundamente con la boca cerrada, nuestra nariz se va a abrir por la apertura de las válvulas de los cartílagos alares. Esto ya también en estos pacientes hay un colapso de las alas nasales. Esto sucede muchas veces por hipoplasia de la punta nasal, mayormente secundaria a rinoplastia. ¿Qué sucede? Que se extrae demasiado cartílago alar para hacer una nariz muy pequeña y esta nariz lamentablemente no respira bien el paciente. Entonces, la semiología es el diagnóstico a través de semiología y rinodensitometría
y el tratamiento es quirúrgico. ¿Sí? Acá se puede ver un paciente que respiraba como cae las cartílagos alares y cómo han tenido que reconstruir la nariz de este paciente. ¿Sí? Bien. El traumatismo nasal, las causas, bueno, son la fractura de huesos propios nasales, la desviación septal por trauma, por fractura o subluxación y la obstrucción por edema postraumático. Sí, tenemos que tener el antecedente del traumatismo, cuánto tiempo tiene de evolución y el diagnóstico es netamente clínico, la radiografía anterior, a veces es necesario hacer una endoscopía o una fibroscopía, radiografía de huesos propios nasales y de senos paranasales o tomografía. Y el tratamiento de traumatismo nasal es tratamiento quirúrgico a la brevedad no mayor a 14 días. Esto es muy importante porque si el paciente demora en la atención, ya no se va a hacer el tratamiento indicado, que es la reducción cerrada de fractura, sino ya tiene que ser una rinoplastia reconstructiva. Entonces, bueno, voy a pasar por la parte de fracturas nasales, porque ustedes van a tener una clase de fractura con de emergencias en otorrino con la doctora Pagno. Entonces acá pueden ver cómo un traumatismo nasal, ¿sí? Una laterorrinea ha sido corregido, y en este caso también una nariz que ha perdido prolongación, ¿sí? No, prácticamente la punta está chata, ¿sí? No tiene una adecuada función, esta nariz no debe respirar bien, y cómo ha recuperado, porque la idea en el caso de los otorrinos es que nosotros queremos que la nariz funcione bien, o sea que el paciente respire, y secundariamente que también tenga una nariz armoniosa para su rostro. Y acá también tenemos un paciente con una laterorrinea, ¿sí? Es la laterorrinea que puede ser en C o puede ser en S itálica. ¿Sí? Acá lo que vamos a ver en la radiografía en huesos propios nasales es una solución de continuidad y también un escalón. ¿Sí? Vamos a ver, esto es sobre todo cuando es una fractura desplazada, que el tratamiento es la reducción cerrada de fractura nasal. ¿Sí? A veces es necesario reducción abierta cuando es un caso bastante complejo, ¿sí? Y debe ser un plazo mayor de 14 días. Como les decía, en el caso de cuando ya viene el paciente, digamos, viene al mes del traumatismo, a los 2 meses, ya hay que hacer una rinoplastia reparadora. Bien, nuestro paciente después va a quedar con yeso durante una semana. ¿Sí? Bien. Continuamos con desviación de tabique, que a veces es causado por el desarrollo disarmónico craneofacial en el paciente respirador bucal crónico, por ejemplo, un paciente que ha tenido hipertrofia adenoidea de niño, probablemente al respirar constantemente por la boca y tener esta alteración facial, va a tener una desviación de tabique o también de causa traumática, un traumatismo. Puede ser anterior, posterior o en S itálica. Y el diagnóstico también es clínico con la radioscopía anterior, puede ser una endoscopía nasal o una nasofibroscopía, y la radiografía de senos paranasales o también tomografía, y el tratamiento es quirúrgico. Y vamos a tener el paciente, en este caso, en esta imagen, la primera es una C, la segunda es una S itálica, y lo que nosotros vamos a encontrar es, después lo que tenemos que corregir es el tabique para que el paciente respire mejor. Acá podemos ver una tomografía que se ve una gran desviación con un cornete, esto se llama cornete bulloso o bulloso, que impide una adecuada respiración. Entonces, en un corte axial y corte sagital se puede ver esto. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer con este paciente es solucionar tanto el cornete como el tabique para que pueda respirar. Acá también tenemos otras imágenes con radiografías en los paranasales o una tomografía y cómo se ve a nivel endoscópico. En la endoscopía nasal uno va a ver en el paciente, puede ser un espolón como es este caso, o como en un lado hay un pasaje mejor del aire que en el otro. Después, otra cosa es la sinequia turbinoceptal, que es la adherencia de fibras entre estructuras nasales, y las causas puede ser la pérdida de mucosa con fusión de estructuras adyacentes, mayormente es secundaria a traumatismo o cirugía endonasal, y el diagnóstico es la rinoscopía o la endoscopía nasal,
Y el tratamiento es quirúrgico. Sí, puede ser una pequeña brida de unión entre tabique y cornete inferior, o puede ser mucho mayor, o incluso directamente oclusiva. Ya que el tratamiento es quirúrgico, hay que romper las virillas y para lograr que el paciente respire mejor. Después vamos a tener cuerpos extraños. No me voy a extender en los cuerpos extraños porque ustedes tienen en su seminario. Y la hipertrofia adenoidea y amigdalina, que acá es una obstrucción posterior a la nariz en sí, es una obstrucción del rinofaringe. Tampoco me voy a extender porque tenemos la clase de otorrinopediatra. Es muy importante que vean estas fascies, ¿sí? La fascia típicamente adenoidea es un niñito que vemos directamente en sala de espera, ya sabemos porque aquí ha venido la familia, y pueden ver en el primer niño que tiene los dientes, una mala implantación dentaria. Estos pacientes a la larga van a tener muchos problemas ortodóncicos, porque al tener una mala oclusión dentaria, van a tener que ir al dentista, tratamiento con ortodoncia, y tiene que también ser tratada la respiración bucal, porque si el paciente sigue teniendo la boca abierta, esa ortodoncia no va a funcionar, porque va a seguir habiendo la causa de la malformación. ¿Sí? Entonces, bueno, la adenoiditis, pues, también lo vamos a ver en el receptor pediátrico. Vamos a seguir entonces. Y la hipertrofia de cornetes. Los cornetes tienen un tejido de mucosa, están cubiertos de mucosa respiratoria, pero el superior tiene un tejido eréctil que es sensible en el caso de las alergias. ¿Sí? El paciente que tiene constantemente alergia, un paciente que tiene rinitis perenne, vamos a decir una rinitis a los ácaros, por ejemplo, que todo el tiempo está expuesto al alergeno y está constantemente con síntomas, va a llegar un momento que se va a producir como una fibrosis en el cornete y va a quedar permanentemente congestionado. Es un paciente que muchas veces confunde la gripe, porque dice yo tengo una gripe hace un año, y es imposible. La gripe es de origen viral y dura más o menos una semana. Entonces estos pacientes van a indicar una obstrucción nasal, y nosotros vamos a hacer el examen médico para ver, y vamos a encontrar los cornetes hipertrofiados. ¿Sí? Podemos tener una hipertrofia leve, moderada o severa, ¿sí? O incluso obstructiva, que directamente el cornete está ocupando totalmente la fosa nasal y no se puede ver casi nada de la luz, ¿sí? Como en la tomografía que está acá abajo. En estos casos, a veces acompaña a la desviación de tabique, a veces es solo hipertrofia de cornete. Y el tratamiento es quirúrgico. Las técnicas quirúrgicas pueden ser con corte, y también, o puede ser con láser o radiofrecuencia. En estos pacientes normalmente, la técnica quirúrgica depende del caso, pero lo que se hace es una turbinectomía parcial o turbinoplastia. Nunca se extrae completamente el cornete, porque recordemos que tiene una función. Entonces, si nosotros lo retiramos, el paciente va a estar igual que antes respecto a la función de calentar y limpiar el aire que nosotros respiramos. Esta es la primera parte de la clase y vamos a seguir con tumores rinosinusales. En este caso tenemos vamos a empezar por los pseudotumores, que es la poliposis nasal, y la definición es la inflamación localizada de la mucosa nasal. La etiología es múltiple, está relacionado con alergia, infecciones crónicas, irritaciones crónicas, y en la anatomía patológica son de color blanco brillante, de superficie lisa. En la microscopía están cubiertos de epitelio de células cúbicas con estroma conectivo. Cuando uno lo ve en el examen físico, parece una uva pelada, y es exactamente igual. Los que han hecho la rotación, si han tenido un paciente con poliposis, es bastante fácil de identificar. Y hay distintos tipos de pólipos nasales. Uno de los más comunes es el pólipo antropoanal, que es un pólipo único con base de implantación en seno maxilar. Sale por el ostium
por hacia coana y rinofaringe, sale por el ostium del hiato medio. Recuerden que el seno maxilar tiene su salida hacia el hiato medio. Y lo que vamos a tener es una insuficiencia ventilatoria unilateral al inicio, rinorrea unilateral, y si progresa y el pólipo va creciendo, va a terminar obstruyendo ambas coanas y va a tener una insuficiencia ventilatoria bilateral. Entonces, esta es la progresión del cornete, del pólipo que sale entre cornete medio y cornete inferior y va yendo hacia atrás. ¿Sí? Es raro que vaya hacia adelante. Y nosotros lo que vamos a ver, incluso a veces no se ve en la rinoscopía anterior, pero sí se ve en el examen de orofaringe, que en este caso se puede ver en la parte de atrás de la campanita o de la úvula, la parte inferior del pólipo que ya está saliendo. Entonces, como la tomografía también es bastante característica porque hay una obstrucción unilateral, una ocupación unilateral de zona maxilar y fosa nasal, y en el corte axial se ve muy bien cómo va ocluyendo coana, ¿sí? Va a la coana y cuando se extrae, se va a extraer bueno, dependiendo del tamaño del pólipo, incluso algunas veces uno tiene que hacer esta cirugía bajo anestesia general con intubación porque es tan grande el pólipo que lo tenemos que extraer por orofaringe. Bueno, y el diagnóstico es endoscopía anterior, endoscopía posterior, endoscopía nasal o nasofiloscopía, una radiografía de senos paranasales, pero lo que más vamos a pedir es una tomografía de senos paranasales. Y la resonancia la dejamos si sospechamos que es un tumor maligno y no. Entonces vamos a ver acá, ¿sí? Cómo se ve el pólipo, ¿sí? En este corte, cómo se ve en la rinoscopía o en la misma cirugía endoscópica y cómo han extraído el pólipo, que es bastante grande, ¿sí? El diagnóstico diferencial en niños, porque esta patología también puede ser pediátrica, puede ser cuerpos extraños, hipertrofia adenoidea, meningocele o angiofibroma. Y en los adultos, tumores y ante la duda biopsia, excepto en el fibromialgia. Ahorita vamos a hablar de ese tipo. Entonces, estas son distintas imágenes del pólipo antrocoanal. En la primera se ve directamente en el examen de orofaringe cómo está detrás de la úvula. Es tan grande que ya está ocupando orofaringe. En estos casos la cirugía se tiene que hacer a la brevedad porque en cualquier momento puede bloquear toda la entrada hacia el orofaringe. Acá vamos a ver, si le ven a su consistencia así cristalina, blanquecina. ¿Sí? Muy bien, vamos a continuar. Seguimos con los pólipos o poliposis nasoetmoidal, que se origina en la mucosa de celdillas etmoidales. Es bilateral y empieza con insuficiencia ventilatoria, cefalea frontoorbitaria, rinorrea y anosmia. Recuerden que el olfato está en el meato superior, entonces estos pacientes, como los pólipos empiezan arriba, van a tener alteraciones del olfato, incluso anosmia. Y el diagnóstico diferencial son los tumores genuinos o los niños mucoviscosos. Acá vamos a ver la diferencia, es que se ven varios pólipos, ¿sí? Lo vamos a ver. Y la ocupación en tomografía es bilateral. Y el diagnóstico también es una rinoscopía anterior. Vamos a pedir una radiografía de senos paranasales, velamiento de senos etmoidales y fosas nasales. Y en la tomografía vamos a ver imágenes de densidad de partes blandas y cuando uno opera siempre todo este material va a patología. A pesar que yo diga que es pólipo, a veces el pólipo, un tumor maligno puede estar disfrazado del pólipo. Entonces tenemos el poliposis deformante o nasoetmoidal o enfermedad de Wox, que es un paciente joven con rápida evolución, recidivante, deformante, ensanchamiento de pirámide nasal. Debido a la clínica uno tiene que descartar neoplasia porque es sumamente recidivante. Y el otro es la enfermedad de Gural o Samter, o también llamada mal de las aspirinas. Tiene la tríada clásica: poliposis nasoetmoidal recidivante, asma córtico dependiente y intolerancia a la aspirina y a los aires. Y el diagnóstico es clínico, tenemos que tener alta sospecha, sobre todo con paciente que tenga asma y alergia a los aires, que es un 10% de los asmáticos. ¿Qué sucede? Que si yo tengo un paciente que viene, digamos, esto tiene que tener en cuenta
cuando hagan emergencia, sobre todo, que si un paciente dice que es asmático y no estamos seguros que tiene alergia a los aires, no se le puede dar un tipo de aire, hay que ver la posibilidad de dar otro tipo de tratamientos para el dolor, ¿sí? Porque podemos desencadenar justamente una crisis asmática por la alergia. Y la poliposis, vamos a encontrar estas imágenes, como ven, tienen esta consistencia así cristalina, casi transparente. Y el tratamiento va a ser quirúrgico, vía endoscópica o microscópica o vía o cielo abierto, vía CAD-Wave. Y eso depende de la cantidad de pólipos que haya y de la evolución que tengamos. Y recuerden que esta es la tríada de Widal, ¿sí? O mal de las aspirinas. Vamos a tener con estos pacientes, siempre tengan cuidado con los pacientes asmáticos porque está subdiagnosticada esta enfermedad. Algunos dicen que es rarísima, pero en mi experiencia he visto no es tan rara. Siguiendo con los mucoceles, vamos a los pseudotumores, vamos al mucocele, que son un pseudotumor de contenido líquido con pared de tejido conectivo. Y su origen es por la obstrucción de la obstrucción de salida por traumatismo o sinusitis a repetición. Su complicación más frecuente es la sobreinfección, que es el IOC. En su gran mayoría son de seno frontal y lo que vamos a tener es cefalea, es como clínica, y proptosis. Es osteolítico, puede tener invasión al seno, sistema nervioso central, a órbita, al otro seno, tejido celular subcutáneo, y el diagnóstico es tomográfico. Y bueno, vamos a tener que hacer un tratamiento quirúrgico. Si es piocele, primero antibióticos. Entonces, ¿cómo vamos a tener el paciente? Dependiendo qué zona invada, vamos a tener una proptosis, ¿sí? Vamos a ver la caída del ojo, caída de protrusión, ¿sí? Y en este caso, en la paciente, vamos a tener que ya también el tumor ha destruido la pared anterior del seno frontal, entonces está yéndose hacia afuera. En estos pacientes el tratamiento, la imagen es típica, ¿sí? En cortes axiales y coronales, vamos a ver en seno frontal una tumoración, la presencia de un tejido de densidad de partes blandas, y en la resonancia se ve bien nítido, ¿sí? De bordes bastante marcados. Y lo que vamos a tener que hacer con este paciente, ¿sí? O de partes blandas, o sea que, y lo que vamos a ir a cirugía es quirúrgica, ¿sí? Es a cielo abierto. Continuando ahora con los tumores benignos, vamos a tener que está el papiloma, estirpe epitelial, está relacionada a epíctesis e insuficiencia ventilatoria unilateral. Vamos a tener una imagen de masa rojiza, vegetante, sangrante, y el tratamiento es quirúrgico con electrocoagulación de la base de implantación para evitar la recidiva. Y el osteoma es una neoformación de tejido óseo, la mayoría son de seno frontal, y es de lento crecimiento, invasión a órbita meninges, puede ser causa de mucocele o piocele por obstruir el drenaje del seno frontal. Y muchas veces el diagnóstico es casual, se pide por ejemplo, cefalea, descarte de sinusitis, y encontramos el osteoma. Y el tratamiento es quirúrgico siempre y cuando de síntomas. Y acá esta es una radiografía, se ve una imagen redondeada, que es el osteoma, y ya también vamos a ver en una tomografía que tiene densidad ósea, ¿sí? A diferente del mucocele, que tiene una densidad de partes blandas. Es un osteoma y no un mucocele. Y el tratamiento acá también es a cielo abierto, ¿sí? Se tiene que hacer una incisión supraciliar, y bueno, hay que sacar el tumor. Y este es un papiloma que es típico, ¿sí? Muchas veces está entre el límite entre el epitelio y la mucosa respiratoria. Vamos a encontrar una tumoración friable, ¿sí? Papilomatosa, después de papilomatoso, y bueno, esto hay que extraerlo para que nos siga lo más rápido posible, para que nos siga creciendo, porque es bastante sangrante. Yendo a los tumores benignos, vamos a ir al papiloma invertido, que es de etiología probablemente de papilomavirus. La clínica es una masa polipoidea de aspecto irregular, gris blanquecino de lento crecimiento.
cuando uno ve, parece un pólipo, pero no tanto porque tiene un aspecto más sucio. En cambio, el pólipo tiene un aspecto más cristalino, en cambio, este tiene un aspecto más verdoso. Y la diagnóstico diferencial es poliposis muchas veces solo con la biopsia puedo diferenciar si es papiloma o pólipo. Y el tratamiento es quirúrgico con extirpación completa vía de abordaje a cielo abierto porque el papiloma tiene una mayor tendencia a malignizarse. Entonces hay que, una vez que uno extrae un papiloma y en la anatomía patológica, eso significa que hay que hacer un seguimiento constante de este paciente de que todavía no tenga una recidiva. Después, los tumores malignos en senos, en fosas nasales y senos paranasales son el 2% de todos los tumores de cabeza y cuello. ¿Sí? Entonces, imagínense que son pocos frecuentes, pero el problema que tienen es que están en rostro, entonces su abordaje es bastante complicado, complejo. Por eso es importante de que se diagnostique lo más precozmente posible. El origen muchas veces está asociado a destimbar, al tabaco, a infecciones a repetición, radiación, exposición al níquel, acerrín o petróleo. La histología, el 80% son de origen epitelial, previa metaplasia, y el 75% son de tipo epidermoide, el 25% adenocarcinoma. Otras tipos son los sarcomas, linfomas de origen neural, como el neuroblastoma, podemos tener melanoma y otras causas. El origen anatómico, el 55% se origina en senos maxilares, el 35% en fosas nasales, el 9% en esmoides y el 1% en senos frontales y externales. Y la etiología, como les indicaba, la exposición a metales como cromo y níquel. Entonces trabajo como fabricante de muebles, trabajo con madera, fabricación de zapatos, enchapado de metales, exposición a harina. Estos pacientes tienen que utilizar mascarillas especiales esto para evitar la inhalación de estas sustancias que son cancerígenas. El tabaquismo, portador de HPV y sexo masculino, paciente mayor de 40 años. La clasificación topográfica, acá el TNM es totalmente diferente que el resto del cuerpo porque lo que vamos a dividir es al rostro de la persona en dos partes, ¿sí? Está por una parte de la superestructura o póstero superior, tenemos los senos frontales, esmoidales, estenoides, región póstero superior de fosas nasales, órbita y techo del seno maxilar. ¿Sí? Son de peor pronóstico. En cambio, la infraestructura o anterior inferior es reborde alveolar, paladar, región anterior inferior de fosas nasales y seno frontal. Y seno maxilar es de mejor pronóstico por la ubicación. Entonces nosotros vamos a tener que, tomográficamente hablando, vamos a tener que buscar cortes axiales, coronales y sagitales cuando tenemos un paciente con una lesión oncológica. ¿Por qué los de supraestructura son más peligrosos? ¿Sí? Son mejor pronóstico porque están relacionados a órbita y sistema nervioso central. Y los de infraestructura están más relacionados a arcada dentaria. Entonces, si ustedes van a ver ahora con el TNM, que acá no importa el tamaño de todo, sino su localización. Entonces vamos a tener, estas son las imágenes para que ustedes tengan una idea de cómo vamos a avanzar. Y la evolución es la invasión local, metástasis regional, depende del estirpe celular, tamaño del tumor e invasión de tegumento. TNM, T1 es una infraestructura sin afectación ósea, T2 supraestructura sin afectación ósea o infraestructura con afectación ósea. T3 etmoides anterior, invasión orbitaria, invasión de piel o de pterigoideo interno. Y T4 es etmoides posterior o invasión de apófisis pterigoides o lámina clinosa. Si se dan cuenta, el T4, acá yo no estoy hablando del tamaño del tumor, sino de la localización. Entonces vamos a tener la parte de TNM, ¿sí? La adenopatía,
sin adenopatía, con adenopatía palpable, unilateral, bilateral y palpable físico. Lo que vamos a tener en el periodo inicial es una insuficiencia ventilatoria unilateral, una rinorrea sanguinolenta, síntomas progresivos y persistentes, una epístasis unilateral. El periodo de estado, aumento de insuficiencia ventilatoria, algias faciales, epístasis, aumento en frecuencia, no responde a cauterización, invasión a fosa nasal, paladar, fosa canina, síntomas asociados, neuritis, tromboflebitis cavernoso, obstrucción tubaria si progresa a rinofaringe. Y en el periodo invasivo vamos a tener cefaleas sinofacales con invasión de base de cráneo y endocráneo, exoftalmia y alteración de la motilidad ocular, deformación facial por invasión tegumentaria y trigoneuralgia profunda de la tercera rama del quinto par por invasión en pterigónicos, en región perigónica. Y el diagnóstico es la anamnesis, insuficiencia venosa crónica unilateral, epístasis a repetición, rinorrea crónica, rebeldes al tratamiento. Ustedes pueden tener un paciente, digamos en su salud, que aparentemente es una sinusitis, pero no responde al tratamiento habitual, y en vez de mejorar va empeorando, tenemos que sospechar que ahí hay algo que no está bien, puede ser o no un paciente con tumor nasal. Y el examen físico, endoscopía, una radiografía, vamos a ver cuestión osteológica en sinusitis, TAC, vamos a tener invasión al macizo craneofacial, resonancia para evaluar partes blandas, y la biopsia tenemos que descartar sospecha de tumor angiomatoso. Entonces lo que vamos a tener, a veces el paciente empieza con un dolor en arcada dentaria superior, que no es dental, sino de la parte de la arcada dentaria normal, o vamos a empezar a ver alteraciones faciales, ¿sí? Entonces podemos ver acá, por ejemplo, caída de dentadura, ¿sí? O en este caso asimetría facial, y podemos ver en la tomografía la invasión y destrucción de la pared posterior del seno maxilar. ¿Sí? Vamos a ir viendo acá, e incluso el piso de órbita. Acá podemos ver, si ustedes se acuerdan, la diferencia entre la imagen superior e inferior tomográfica es que cuando son pólipos vamos a ver un tejido homogéneo, tipo partes blandas, pero bien homogéneo, que se respeta las paredes de los senos paranasales, o si hay destrucción es por crecimiento del tumor, no por invasión ósea. Si ustedes ven las otras imágenes, vamos a ver una tomografía con un tejido heterogéneo que ha ido destruyendo la pared. Por ejemplo, acá está yendo a región pterigoidea, y en este caso ha destruido totalmente la pared sinusonasal, la pared que divide seno maxilar con de la fosa nasal. No hay cornetes, acá no se ve, y todo es un tejido bastante heterogéneo. También acá podemos ver, esta imagen es terrible porque una de estas características de invadió órbita. Acá también podemos ver un tumor bastante grande, pero la única manera realmente de saber si es un tumor maligno o benigno es todo este material mandarlo a nuestro patología. ¿Sí? Entonces acá yo lo que vamos a ver totalmente ocupado por un tejido de partes blandas, no hay cornetes, no hay pared de seno maxilar, hay una destrucción de la pared lateral del seno maxilar con invasión de lateral, ¿sí? De invasión tegumentaria. ¿Sí? Es muy probable que no sea un tumor benigno por la imagen. Y acá también se ve cómo está destruyendo la pared. Acá también podemos ver esto, cómo está destruyendo la pared posterior que vean la lifosa pterigoidea. Ahora, ¿cuál es el abordaje quirúrgico? Es a través de la incisión del perbuso, es una incisión que es supraciliar, rodea el borde de la pirámide nasal hasta llegar a columela y se abre el rostro. Es una cirugía que es compleja, hay que
sacar todo el tumor que sea posible, y por eso es tan importante que este diagnóstico sea temprano. ¿Sí? El tratamiento es quimioterapia en tumores sensibles, radioterapia con único tratamiento y cirugía de un T2, T3 y T4 con radioterapia. Entonces, recordar que ante un síntoma unilateral en cabeza y cuello hay que sospechar patología orgánica. Esto es muy importante para hacer un diagnóstico lo más temprano posible. Y finalmente, antes que se me duerman, la última parte, que son los tumores de Kabul o de rinofaringe. Bueno, de los tumores, uno de ellos es el angiofibroma nasofaringeo juvenil, que predomina en varones púberes o prepúberes. La mayor frecuencia está entre los 10 y los 18 años, por eso es su nombre nasofaringeo juvenil. Su etiología es muy discutida, aparentemente es hormonal, porque es rarísimo encontrarlo en la niñez o en un paciente mayor a 30 años. La anatomía patológica es un tumor compuesto en vasos anormales con estroma fibroso, mayor vascularización en tumores agresivos. La macroscopía es un tumor duro, liso, de color variable, con sitio de implantación faríngeo a nivel del tejido fibroso de la apófisis basilar del occipital, nasal, receso étnico, esfenoidal o pterigopalatino. La extensión puede ser anterior a fosas nasales etmoides, lateral a la región pterigomaxilar yugal, infratemporal o temporal, superior a seno esfenoidal, silla turca, seno cavernoso, órbita y fosa media. Esta es la parte en la cual empieza este tumor, en la región occipital. Y la clínica inicialmente es una insuficiencia ventilatoria unilateral, epístasis inicialmente unilateral, deformidad facial, alteración visual y síndromes neurológicos. Y el diagnóstico es presuntivo si yo tengo un paciente, ¿sí?, que es un adolescente varón que viene con una epístasis que no responde al tratamiento, con insuficiencia ventilatoria unilateral. Tengo que sospechar que estamos en la presencia de este tumor. ¿Sí? Ante la duda, vamos a pedir una endoscopia nasal, tomografía y resonancia, pero nunca hacer una biopsia porque es un tumor sumamente sangrante. Tenemos los tipos, ¿sí? El tipo 1 es limitado en nasofaringe y cavidad nasal sin invasión ósea. Tipo 2, invasión de fosa pterigomaxilar o seno maxilar, etmoides, esfenoides con invasión ósea. Tipo 3A, ósea subtemporal u órbita sin invasión endocráneo. Tipo 3B, invasión extracraneana extradural. Tipo 4A, invasión extraintradural sin invasión del nervio óptico, silla turca o seno cavernoso. Y tipo 4B, invasión intracraneana con nervio óptico, silla turca o seno cavernoso. Y el diagnóstico diferencial puede ser un pólipo antropoanal, un fibroma, un papiloma invertido o incluso hipertrofia adenoidea. ¿Sí? El tratamiento es quirúrgico con abordaje según localización, radioterapia, pero primero tenemos que hacer la umbilicación o tenemos que clipar los vasos porque es un tumor altamente vascularizado. Si ustedes ven acá en la fotografía, entonces tienen que buscar la zona de mayor vascularización, se tiene que hacer se tiene que obliterar para poder hacer una cirugía en la cual no haya tanto sangrado. Esos pacientes requieren múltiples transfusiones porque es un tumor altamente sangrante en la cirugía. Acá ustedes pueden ver toda la invasión que ha realizado los tumores, ¿sí? E incluso miren esta, por ejemplo, ha tenido que hacer. Ahora, las cirugías son a cielo abierto, ¿sí? Del tamaño del tumor por la ubicación. Actualmente, si se encuentra el paciente un tumor pequeño, se puede hacer de manera endoscópica, pero la mayoría de las veces es a cielo abierto. Y uno puede ver en la resonancia con contraste cómo rápidamente es
mucho más visible y cómo ocupa toda la zona de esta acá, ¿sí? Entonces, volviendo a otro tipo de tumores, vamos a ir el carcinoma nasofaringeo, que es un tumor de origen epidermoide. Es frecuente en China, pero raro en Occidente. Pero nosotros no tenemos que olvidarnos de que tenemos una colonia importante, China y Perú, así que podemos llegar a tener pacientes con características. Está asociado al virus de Epstein-Barr. La clínica es una otopatía unilateral, epíxtasis, insuficiencia ventilatoria nasal, adenopatías cervicales o trastornos, ¿sí? Puede haber trastornos del olfato. Y el diagnóstico es o sin trastornos neurológicos. El diagnóstico es presuntivo, vamos a tener una palpación de cuello, porque probablemente puede haber una adenopatía con palpación, que pueda llegar a pensar que es parte de un PNM. Examen de otorrino, fibroscopía, tomografía y resonancia magnética nuclear, ¿sí? Entonces, ¿qué imágenes vamos a tener? El paciente viene con una insuficiencia ventilatoria unilateral, se le dice que se le tapa el lado derecho de la nariz y nosotros hacemos un examen médico común, no encontramos nada. Ante la duda vamos a pedir una tomografía o una endoscopia nasal y vamos a encontrarnos con un tumor en cabum, ¿sí? En rinofaringe, que puede ser como este, que es de un color rojizo, que está obstruyendo la salida de la trompa de Eustaquio. Si ustedes recuerdan de la clase de oído, en oído medio, la trompa de Eustaquio es la parte por donde se ventila el oído y también su zona de drenaje. Entonces, un síntoma en este paciente puede ser una hipoacusia unilateral, ¿sí? Que sea conductiva, una constantemente otitis a repetición en un adulto, porque no debería, normalmente las otitis son más frecuentes en los pequeños. Constante, que tiene un paciente que nunca antes había tenido este tipo de problemas, puede ser que tenga este problema de salud. Y el TNM puede ser un carcinoma in situ, una sola región, dos regiones, cavidad nasal y orofaringia. Tenemos TNM, ausencia clínica de endometría, un ganglio positivo homolateral, ganglio positivo de 6 centímetros, endometría mayor a 6 centímetros o contralateral. Y es raro que tengan metástasis a distancia. Y esta es la estratificación. Normalmente en los pacientes vamos a tener que ver el diagnóstico y ahora el tratamiento, dado que lamentablemente este tumor muchas veces se diagnostica ya avanzado, porque sus síntomas son muy vagos, puede ser que haya radioterapia, cirugía de centros especializados, una sobrevida entre el 30 al 58%, pero esto es debido a su clínica. Es por ello que ante una patología unilateral de evolución tórpida es necesaria la sospecha clínica y los estudios complementarios. Entonces, ¿cómo pueden empezar, no? Ustedes, digamos, en su serum, podemos pedir una tomografía, ya que los estudios, los invasivos endoscópicos manejamos más los especialistas, por lo menos para ir viendo si hay alguna lesión compatible que no vamos a poder ver a simple vista, ¿sí? Sobre todo en pacientes que tienen evoluciones tórpidas de los síntomas que deberían mejorar con el tratamiento médico habitual de una sinusitis, por ejemplo, que el paciente no responda al tratamiento o que tenga un dolor demasiado intenso. Nosotros tenemos que pensar en una tomografía para descartar patología de origen oncológico. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda existencial? Me parece que no hay duda, doctora. Muy bien, entonces el día, si no me equivoco, tengo el 6 de noviembre la clase de otorrino pediátrico, ¿no? Hola. Bueno, chicos, entonces los voy El, dejando. doctora, el 12.